Hey, ¿qué onda? Bienvenidos al primer episodio de Los Cuentacuentos. Me da un gusto presentar a Diego, que va a ser la persona que nos va a estar acompañando. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues increíble, güey, increíble de estarte acompañando aquí, una vez más, estoy aquí con este nuevo proyecto y también muy feliz. Perdón, Adolfo, perdón. Adolfo, para los que nos están viendo, es la persona que nos ayuda en dirección y en cámara. ¿Ahí me escucho bien? Todo bien. Increíble, vamos a ver como que no pasó eso, ¿no? Y estoy muy feliz, güey, de poder, platicar un poquito de un cuento que la verdad a mí me fascina, que es el Pacto de Sangre. Pacto de sangre. Espérate que siento como que... A ver, ahí está, me lo estaba comiendo. Listo. Y me van a alburear por esto, ¿verdad? Dale, perdón, dale. ¿Qué es Pacto de Sangre? Que es un cuento que desde muy niño yo lo leí, me lo leyeron y sobre todo fue un proyecto final que yo tuve en la escuela, güey. Fue Pacto de Sangre, yo también lo leí en la primaria, pero la verdad no, lo leí y fue algo por gusto que me empezó a atrapar la historia. Es del autor Mario Benedetti. Aquí en los cuentacuentos vamos a leerles los cuentos más emblemáticos de nuestra niñez y adolescencia y vamos a ahondar un poquito en ellos, pero también lo vamos a tratar de una manera más relajada. Vamos a tratar, no nos vamos a poner aquí a leer cuentos de media hora. No. El cuento, la verdad, es un poquito. Tiene podría decir, un pequeño porcentaje de que es muy crudo, tanto como Es el inicio y fuerte, tanto es el final. fuerte. No es tan complicado de comprender. La verdad es que Lo entiendes muy lo bien, ¿no? entiendes muy bien, pero también tiene una parte bastante cruda al final y también bastante realista. Porque eso es un tabú, ¿no? La muerte desde muy niños y desde siempre, desde años atrás, han hecho creer que la muerte es un tabú y la verdad es que es algo totalmente natural y siento que no debería de seguir siendo así. Sí, se ve como un tema prohibido, ¿no? Inclusive hay gente que todos tenemos miedo a morir, pero hay que Claro, saber la dimensión que le damos a cada cosa, ¿no? claro, Y en sabemos qué va a este, pasar. y en este cuento se trata sobre eso. El personaje principal es Octavio, un anciano pues, un anciano de la tercera edad, iba a Vaya, decir. sí, de 80 y vámonos de años, Anda güey, como en los sí, 90, la verdad ochenta y no recuerdo. cuatro más o menos, como digámoslo así, Sí, arriba de igual 80, creo que arriba de no te 80. menciona bien la edad donde nacen, de la edad, Realmente ¿no? no la No menciona lo como menciona, tal, no, pero no la menciona como tal, te da referencias, inclusive lo que me gusta de de la este tercera edad, cuento sí, claro. es que te da referencias de mundiales, de fútbol, o sea, el Sí, señor es menciona, natal ajá. Uruguay y menciona a todos Uno que los, otro jugador italiano que yo, la verdad, que eso que me gusta el chútale, yo la verdad no sé ni quién me está hablando, güey. e inclusive Capaz hace que ni como siquiera si les existen. tuviera una Una narración, ¿no? Mete narración, una exactamente, narración una narración del uruguaya que partido narran con y, mucha garra, con mucho así. y se acuerda de un gol muy, muy emblemático de una final de un mundial de año del caldo, ¿no? Ajá. Y hay ciertas cosas que va tocando a lo largo de la historia. También toca Sí, de fibras la revolución muy, industrial. Toca varios temas sí, fibras bastante. muy fuertes. Y aparte de tratar temas tan fuertes como la muerte, también llega a tocar el tema de la lealtad. La Lealtad, lealtad. sí. La lealtad en estos tiempos, la verdad, sale muy barata. Y se ha No perdido se le cada vez da a más. cualquier No persona se la y da a no cualquier se persona. da con cualquier persona, más bien. Pues porque la verdad es que es el mismo nombre, el mismo título del cuento lo dice, ¿no? Es el Es un pacto que pacto de tú sangre, tienes, pero como ojo, si yo tengo algo es contigo. difícil intuir de lo que se trata el cuento. Igual vamos a tratar de no spoilárselos Sí, tanto para no, que no, lo no. puedan leer. Pero no llega a decirte de esto trata. Inclusive te dicen pacto de sangre. Sí, sí, sí. Y es Y como que, hasta se ve como acá algo eólico, güey, ajá, ¿sabes? algo Algo que, más ¿qué será, no? intenso o Pero algo. ya después, desde que inicia el cuento, te atrapa, ¿no? Te Sí, dice, sí. porque te plantea preguntas. O sea, al menos a mí cuando leí el principio, ¿les leemos el principio? Claro. Dice, Dale, dale. a esta altura ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Entonces desde ahí es como Ahí que, tienes ¿por qué? bastantes ¿Por puntos qué? que dice, bueno, o va por la edad, o va porque es una persona olvidada, Ajá, como X, o qué, a qué se un refiere como loquito tal solo no hay ese olvidado. primer renglón, güey. Ujú. Sí. Y de ahí poco a poco va ahondando en la historia, habla sobre cómo es su vida actualmente, cómo se la pasa prácticamente el 90% de su vida ahora postrado después de ser una persona muy activa, que también en la vejez es lo que duele aceptar también, ¿no? Sí, Cómo duele. después de ser una persona activa, igual, ahorita las nuevas generaciones se la pasan postrados ahí jugando PlayStation, ¿no? Pero antes, la generación anterior, eran personas muy activas, inclusive mi papá también, o sea, todo el día anda activo, todo el día anda así, y llegar a aceptar o resignarte a que ya se acabó esa etapa de tu vida y tener que estar postrado, y lo llega a tocar de un tema muy natural, ¿no? O sea, el señor hasta cierto punto acepta que ese es su destino y que esta parte de la vejez es la que le tocó vivir. Sí, güey, y realmente esto también depende mucho de generaciones, porque antes veíamos, o al menos a mí me tocó, y yo creo que a muchos de los que nos están viendo también les tocó, esa parte de convivir
con el abuelo, con la abuela, ya sea materna o A mí no, paterna. güey. A mí no. No, No, es mi que hay abuela casos, era- hay casos y también le agarras odio. Es raro que le agarres un odio a los abuelos porque suponen En México que tenemos ellos una son los, relación los rara, ¿no? Así protectores. como de amor-odio. Está extraño porque ellos son sobreprotectores contigo, o sea, defienden todo lo que hacen tus papás, ellos se supone que son los que van a estar ahí para defenderte Sí, sobre de toda hecho, situación. De hecho, aquí en México se dice que, pues, el abuelo quiere más al nieto que al hijo, Se ¿no? supone, se dice más Yo lo he que visto, nada. con mi mamá ahorita con su nieto, uff. Sí, pues ha de ser su maravilla. Y también eso es, como lo estaba mencionando ahorita, depende de las generaciones, porque ahora pues vemos que los morros están totalmente, como tú lo mencionas, en videojuegos, que en series, que saliendo con acá y todo el rollo. Y realmente antes no era así, al menos como yo lo menciono ahorita, a mí me tocó vivir con mi abuela toda mi infancia. Entonces, la pérdida de ella, sí, Te pues pesó, fue un ¿no? golpe duro en ese momento, claro. Y lo sigue siendo, ¿no? Porque al final de cuentas es la persona que está día a día contigo. Sí, y antes de llegar al desenlace de la historia, conforme va avanzando, nos cuenta, híjole, una vida como típica de antes, ¿no? O sea, Claro. él llega también a una etapa en la que se muere su pareja y él en ese momento Decae, siente que sí. se Se acaba el mundo. Se acaba el mundo, sí, se sí, acabó. sí. Y recuerda ciertas cosas. Que es más grande la pareja, también, ¿eh? También, ajá, que también alguna parte te llega a tocar como el tema del machismo que se vivía en ese entonces. No, ahorita sabemos que está muy satanizado. Está muy satanizado, pero sigue habiendo machismo y sigue estando presente. Sí, y no, es porque lo difícil toca que se entonces, vaya, güey. Sí, inclusive sí. dice Octavio, que es el personaje principal, dice en una parte del texto, menciona que él tuvo sus que veres, ¿no? Inclusive menciona los nombres de algunas personas. Claro, de algunas personas que recuerda, recuerda sus recuerda el pieles. cuerpo, ajá, Claro, que ya no el recuerda nombre. cómo la sentía. Pero ojo, menciona, o sea, se toca el machismo en ese sentido, pero también aporta así como la caballerosidad, ¿no? Porque dice, yo jamás se enteró Teresa de esos que andaba de yo en mis cosas. Andaba de Porque pillo. siempre había que respetar a la mujer. Hay una frase muy bonita que Sí, tiene, eso. que siempre había que respetar a la mujer con la que uno se casó, ¿no? Claro, y darle esa prioridad de la dama a la cual tú fuiste, la sacaste de la iglesia de blanco, como también eso era antes bastante. muy Ya después, conocido. poco a poco, la historia nos va narrando cómo va quedando solo. Que inclusive pierde las ganas de hablar. Inclusive el médico lo detecta que no puede hablar. O sea, el diagnóstico es que el señor no puede hablar. Y eso al final se toca. Al final de cuando ustedes lo tengan la oportunidad de leerlo como tal, se van a dar cuenta cómo es ese cambio y cómo cuando lees exactamente ese párrafo te deja como bastante pensativo y dices, wow, realmente sí, qué cañón que haya pasado eso. Y no creo, ¿no? O sea, se presta mucho a la imaginación porque pues es un cuento. Como tal. Pero te lo plantea de tal forma que el señor es un señor muy inteligente, pero que la vida le llegó el momento de morir y no tiene esperanza alguna de seguir con su vida. Esa situación llegó en el momento menos preciso, ¿no? Ajá, y entonces él de alguna manera lo acepta y la resignación a hablar y al esperar la muerte, ¿no? Pero un poquito más adelante ya en el desarrollo de la historia entra un personaje muy emblemático en esa historia y muy característico también. Es el personaje que llega como a suavizar al abuelo, ¿no? Es el personaje que cambió la perspectiva de la persona que ese señor hizo. La verdad ya me emocioné, se los quiero contar, así que si en este momento les dio ganas de leerlo, hagan pausa y vayan a leerlo. Un poco porque de sí él. vamos a contar el final, Un poco ¿no? de él. Sí vamos a contar el Claro, final. claro. Este personaje del que estamos hablando es su nieto, Octavio. que se llama Octavio, por cierto, Sí. que hace una crítica, ¿no? Yo me llamo Rafael, igual que mi abuelo. Exactamente. Mi hermano se llama José, igual que mi papá, y hace una crítica a eso de cómo los abuelos nos llegó a faltar la creatividad. Ahí se escuchan las campanas, sorry, se escuchan las campanas. Es parte. Es parte de los efectos especiales de la campanazo. Pero son bueno, nuestros efectos. regresando al tema del cuento, en el momento más triste de la vida de este señor, Octavio, sí. llega su nieto, ¿no? Ya estaba presente, de hecho, porque ya en la historia nos narra que está en la primaria. E inclusive Claro. que ha tenido otros nietos de sus diferentes hijos, pero pues Este que no chico tiene, tenía, no convive con niño ellos. 7 años tenía. Inclusive algunos de ellos ni siquiera hablan español, ¿no? Los que están en Canadá, Exactamente. y le mandan Hablan fotos. inglés y ni siquiera tienen la manera de comunicarse como tal con él. Ujú. Y es bastante extraño. Y eso es también porque sus hijos, bueno, las hijas de este señor se van a vivir a otros países. Entonces a sus propios hijos no les muestra. Sí, no ¿no? les Que- dan ese mismo idioma natal. Que ¿no? hablando de ellos. desde eso es como te fija la postura de una familia
clase media alta, ¿no? Clase media alta que normalmente sale son adelante, que se profesionistas. trabaja, Claro. que trabajaron duro y deciden cambiar su ritmo de vida y deciden marchar a otro país. Inclusive uno de sus hijos menciona en la historia que ni siquiera asistió al funeral de su abuela, ¿no? Se Mandó dice, una carta, una se postal, dice que se da ahorita. como el inclusive, pésame, ¿no? Como tal, sí, sí, a pesar de que totalmente. las familias, o sea, las generaciones han cambiado, hay ciertas cosas que logramos mantener hasta la fecha. Como por ejemplo, yo te mencionaba ahorita antes de iniciar el programa, que ni siquiera fui al velorio de mi tía. Es como Claro. que cada vez nos distanciamos más de la familia y se les llega a perder ese apego. Ese apego es más que nada pasa cuando dejas de ver a una persona. Y no solamente con las familias, ¿eh? También puede pasar con un amigo, con la pareja, Sí, con ¿no? X o Y Pero ese situación, click, cualquier... inclusive Ese click el de señor- familia es el que debes de mantener toda tu vida. Inclusive güey. Octavio olvida, ¿no? De dónde está viviendo su hijo. Claro. No me acuerdo en qué parte de Australia. Y lo que está. también a él le conmovía era la manera de, güey, me están olvidando. Mis hijos no me llaman como tal papá. Me llaman Me dicen abuelo abuelo y viejo. El abuelo le decía a la La chica, hija. que era la mamá de este niño. Viejo, su hermano, su hijo, Y ¿no? su hijo le decía viejo, que también es algo que también se hace presente siempre a Sobre veces todo al en los países papá. como Argentina. ¿Cómo no? Sí, como Uruguay, Argentina, Uruguay. Mi viejo, ¿no? Sí, Mi viejo. Viejo. Ya después, más adelante, cuando Octavio Junior, le podemos decir, el nieto, llega a intervenir en la historia, da un cambio total. Da un cambio total en el giro de la historia, porque empieza el señor a tener ganas de vivir, empieza a motivarse, porque... A motivarse por Y con todo esta por un presencia de accidente, este niño. todo por un Sí. accidente. Ese spoiler, ya les dije, pongan pausa y vayan a spoiler verlo. alert, Si no, él, de las veces que se quedaba solo en la casa, que todos tenían que ir a trabajar, su nieto en la escuela, en esa época, en ese tiempo, su nieto se enferma, se queda en la casa y... Hay un apego, hay una unión de la parte de los dos. Lo escucha individuos. hablar y el nieto, abuelo. Claro, Abuelo. se sorprende porque... Pero es que si hablas, dicho, le dice. exactamente, si hablas el mismo doctor, el mismo médico detectó que no hablaba. Entonces, O sea, ¿a quién le vamos a diagnosticado, creer? diagnosticado. Exactamente. Diagnosticado totalmente de que la persona, el viejo, vaya, la redundancia es, no hablaba. No hablaba. El niño se tenía que ir a la escuela, el niño va, y por esto va el título, ahí llegamos a El niño donde se cuidaba, explica ¿no? Como tal. el título, ¿no? Que el título no viene de la idea de la persona, de Octavio, el abuelo, sino viene de Octavio Junior, ¿no? Él le dice que sí puede hablar, pero que es un secreto muy importante que lo mantenga. Octavio, su nieto, se dirige al botiquín, hace un pequeño corte Así es, en su sí. muñeca, hace En la otro a parte su de abuelo. aquí, sí. Y que el niño te explica por qué tenía conocimientos de eso, porque llevó un curso o una cosa así, y lo sellan y ahí es donde se da Ahí es donde el pacto de viene sangre. el gran título de este cuento y es también donde se enfoca esta historia tan bonita y sobre todo tan importante y que te deja pensando después de leerlo, de decir, ¿realmente existen los pactos? ¿Realmente existe alguna persona que esté dentro de tu vida en la cual puedas contar con ello? Y también esta persona, lo que era Octavio, ¿Cuál, el ¿en nieto qué o- situación? Octavio, el Nieto. abuelo como tal, sí, ¿cómo es que le afecta tanto a las personas mayores, esa falta o esa no importancia que le dan las demás personas que lo rodean, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que ellos no se sienten útiles como tal porque pues ya no se pueden mover de la misma manera, cambia, los huesos no son tan resistibles, entonces ellos Y no se lo sienten- expresan, ¿eh? No lo expresan. no lo expresan como tal, pero sí se hace acto de presencia eso. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos con un simple comentario hacen que tu perspectiva cambie y ellos mismos te hacen que tú te sientas mal, porque ellos se sienten, como... Relegados, se ¿no? sienten, sí, Inclusive sí, sí. hace una referencia ahorita que mencionaste eso, que se sentía como un mueble viejo. ¿verdad? Claro, Me siento exactamente. como un mueble viejo ahí y esto olvidado. pasa en la vida real. La gente adulta se hace referencia a que no son útiles como tal, de que ya no les pueden ayudar a otras cosas y se sienten miserables también, es la palabra, podría decirse. Un poco fuerte, pero se sienten miserables, güey. Y una vez que se da este pacto de sangre entre abuelo y nieto, él ofrece algo a cambio, ¿no? Le dice... Claro. Que es donde empieza lo bonito de la Que historia. nada es gratis, nada es gratis. Güey. Realmente el desarrollo, o sea, la intervención que tiene Octavio Junior es muy importante, pero es muy corta. O sea, Claro. realmente te cuenta gran parte de la vida de él. Y ya después, cuando hace la intervención Octavio,
es cuando te empieza a tocar las fibras, ¿no? Pero es muy corta la intervención de este personaje y te llega a sensibilizar de cierta manera que yo cada que lo leo lloro y lo he leído infinidad de veces y a las personas que se lo he leído también así como que les cuesta tanto aceptar eso, ¿no? Sí, ¿y qué tanto podría afectarle a una persona no poderse expresar, no poder ser él mismo? O sea, que a ti, esa pregunta puede ir para ti como tal, ¿no? Y para ustedes que nos están viendo, ¿qué tanto a ti te afecta que alguien no te pueda escuchar? Sí. Dejando a un lado como tal el cuento a ti, es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué tanto afecta el que necesites hablar con alguien y ese alguien no esté? Digo, es importante, pero ya en ciertas etapas de tu vida, por ejemplo, no dejando de lado el cuento, Octavio llega a un punto en que se resigna, ¿no? En que dice, ¿para qué hablo? O sea, inclusive lo hace como ver de qué cháchara de viejos se están ahorrando. O sea, las anécdotas que yo podría contarles, qué van a saber ellos del mundial, qué van a saber ellos de la revolución, qué van a saber del quiere presidente saber de lo tal. ya vivido, Ajá. de Y su dice, vida, quiere hacer. podría contarles infinidad de cosas. ¿Y para qué? Si al final de cuentas al atardecer llegan y me dicen, ¿qué tal, abuelo? ¿Qué tal, Sí, viejo? no les dan, no se siente una persona importante. Y él como dice, tal. te estás ahorrando tanta chachara. Entonces yo creo que también depende de la etapa de la vida, ¿no? O sea, ¿Y qué tan difícil debe ser hablar con los adultos mayores, como Octavio Junior? ¿Qué complicado, qué no complicado es hablar con una persona adulta, por más que sea su abuelo? Las ideas son completamente distintas y realmente a veces las personas adultas, la mayoría, se vuelven necias, tercas, por esa misma no importancia que se les da, ¿no? llega a haber un punto en el que Octavio... miente y oculta. sí, también, ¿no? Y oculta. inclusive, ajá, lo incita a una mentira piadosa, ¿no? Es decir, no le digas a tus papás que hablo porque y un no me guiño, interesa hablar ¿no? con nadie. Un guiño que es muy característico en la, pues, como el medio Esa cuento, parte, más o si fuera menos, una película, esa parte sería una joya. O sea, sería una, donde le dicen, ¿no? totalmente Octavio, joya. cuida al abuelo. Y el nieto finge así como que... Se entraría en él, ¿no? Como que Como qué tal. hueva cuidarlo, Sí. ¿no? Y en eso voltea con su abuelo y le guiña el ojo así como Sí. es broma Sí. para que no nos cachen en nuestro pacto que tenemos. Que la ¿no? verdad que yo esperaría que sacara una película de ella. No sé por qué, o sea, ni siquiera Adolfo que ve más películas. ¿Hay película, Adolfo, de Pacto de Sangre? Detrás. Que yo sepa, cortometraje tampoco. No, ¿verdad? No Ni hay idea nada, planteada o sea, como tal. Y es muy Ninguna buen idea, cuento, güey. o sea, tienes todo para hacerlo. Tienes una historia, ¿no? Yo le metería más Inclusive, intensidad. inclusive dejándolo todo. así, sería muy buena historia Y de para... hecho se me para vino a mí una idea que espero que Mario me pueda Que nos contactar. patrocine O la- bueno, la ya. universidad, Ya ¿no? ese güey yo creo que ya está en otra liga, ¿no? Sí. Y ya después cuando pasa la intervención de Octavio, llegan no dijimos lo que pide el intercambio. Él pide que su abuelo, cada vez que se queden solos, le cuente un cuento nuevo. Y se vuelve la nueva afición de su abuelo, ¿no? El estructurar un cuento. Como el héroe Problemas de de él, la ¿no? Como tal. inclusive hace el versus problemas de memoria donde dice, yo le contaba a Octavio que el brujo andaba en rengo y de repente en la siguiente historia ya caminaba bien y mi nieto de inmediato me lo hacía notar. Y es como que él pasaba gran parte del día estructurando ese cuento para cumplir el pacto de sangre que tenía con su nieto. Y le da esa esperanza de vida. Entonces... Esa chispita que él necesitaba justo en ese momento, ¿no? Ese En esa momento etapa que él más final, lo ¿no? necesitó es cuando este chico, Octavio Jr., llegó a su vida, o no es que haya llegado a su vida, se hizo Interviene, una ¿no? persona como tal más importante. Intervino de una persona. Sí, claro. Ya en el desenlace final, nos estamos acercando a la parte final del cuento. En el desenlace, híjole, da hasta como ñañaras Sí, es un recordarlo, poquito ¿no? fuerte el final. Es un poco fuerte porque Intenso, inclusive lo puedes ver crudo, como lo comenté al lo puedes ver principio. como sentido kármico, ¿no? Porque inclusive ellos mintieron durante toda esta etapa en la que Octavio cumplía su pacto de sangre y su abuelo también lo cumplía, le contaba los cuentos. Llega una parte Sin donde esperar que el abuelo... nadie sabía. Ojo, pausa y vayan a leerlo si no quieren saber el final. Pero en el final, los padres de Octavio le mencionan a él que pues se va a ir a estudiar a Canadá, Así donde se es. encuentra uno de sus tíos. Pero le Hay mencionan una que se va por a unos ir- cuantos que días. se va a ir de vacaciones por haber obtenido tan buenas notas. Exactamente. Ojo, hasta ahí queda la primera parte de donde le mencionan que se va a ir a Canadá, ¿no? Esa información nieto que a él le llega como tal, ¿no? El nieto Sí. llega y le cuenta eso. Abuelo, que me voy de vacaciones unos días con el tío Braulio. Me voy a ir porque obtuve muy buenas notas y es un premio que me gané.
y nos vemos en 2 semanas. Y ahí va el desenlace. Y O sea, 2 semanas. 2 semanas, ¿no? Creo que Llega, no fueron. se retira Octavio y se acerca a su yerno y le dice, mira, abuelo, no sé cómo hablan los uruguayos como argentinos, ¿no? Oye, guacho. Mira, abuelo, Oye, guacho. mira, abuelo, que Octavio no se va por 2 semanas. Lo vamos a mandar a estudiar a Así Canadá. es. Y posiblemente sea 1 año o más. Sí. En ese momento, la vida de Octavio se derrumba. Cambió se cae, por completo. Se cae. Hay una frase donde él llega a decir que ya no desea vivir. O sea, después de eso... bueno, pero antes de eso le mencionan a Octavio que su nieto no lo sabe, que porque lo quiere mucho, porque están muy unidos y no le dijeron y su cuñado lo irá preparando poco a poco para darle la noticia. Entonces, es donde decía yo que entra el karma, ¿no? O sea, le mintieron a Octavio Jr. que no te menciona cómo se sintió después, pero lo más seguro es que también haya sido un golpe muy fuerte para el nieto el no volver a su abuelo, volver a ver a su abuelo, ¿no? Posiblemente esto se puede remontar a, pues posiblemente cuando él regrese, pues sea demasiado tarde. Como un spin-off, ¿no? Sí, sí, claro, es ¿De qué pasa después, es la ¿no? parte en la que Pero sabes que va a eso el cuento al final. Cuando lo El- empiezas a desglosar como Pero tal, el cuento te da a entender que muchas Octavio cosas. fallece. Que Octavio sí, fallece. sí, Octavio, el no hay abuelo, más, no hay más. Fallece porque inclusive lo menciona, ¿no? Dice, yo ya no tengo ganas de vivir. Estoy sano, no tengo ninguna enfermedad, pero no hay mejor remedio para morir que desear la muerte. Híjole, qué palabras tan Sí. fuertes, ¿no? O sea, ya, ahí sí, en la primera se resignaba a ser viejo. Sí. Se resignaba a ser viejo y en la etapa final se Y vivir resigna- ese proceso, también. Ajá, y disfrutarlo, ¿no? Pero ya en la etapa final se resigna a morir. O sea, él Totalmente. dice, ya viví esta etapa, no va a Viví lo estar que tuvo que haber Octavio. vivido, claro. Y la frase, leémosla Muy difícil. con lo que termina. Yo quiero leer el último punto, el Va. de y miré, pero adelante si tienes Va. algún otro. Yo quisiera cerrar leyendo el final. Si vayan a leerlo, de verdad vale mucho la pena para que no los spoilemos, pero... Puedes leerlo y yo puedo leer el último punto, que es el punto en el que a mí totalmente me destrozó. La verdad, me destrozó porque es un mensajito que manda al aire y te impacta un poquito cuando lo lees y quedas totalmente estático. En la etapa final, Octavio menciona que nadie sabrá qué habló, ¿no? Que inclusive no diré ni chao. Me voy a leer y tú el último punto lo lees, ¿vale? ¿Vale? Dice, y yo, en cambio, no diré chao. Apenas adiosito con la última mirada. No diré ni chao para que alguna vez se entere Octavio, mi nieto, de que ni siquiera en ese instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre. Y miré con mis cuentos a otra parte o a ninguna. Cierra fuerte, con ¿no? esa parte. Qué fuerte, Sí, ese cierra es. con esa Y parte como tal. habla de que pues ya va a fallecer. Va a fallecer o está a momentos, a minutos, a segundos de poder fallecer En después de en ese los días, golpe, ¿no? ¿no? Sí. De ese golpe de realidad que fue que la persona, su nieto, llegó a cambiarla, se va y que posiblemente pues nunca más se puedan volver a ver, ¿no? A unir como tal. Pero el pacto de sangre quedó, el pacto de sangre se respetó. Y dice, para que algún día mi nieto sepa, ¿no? Que nunca falté a nuestro pacto de sangre. O sea, el Señor se va a ir a la tumba sin haber Totalmente. roto el pacto de sangre, sin haber dicho ni una palabra. Así es. ¿No? Entonces, tiene muchas reflexiones bonitas este cuento. Más adelante vamos a traer cuentos que sean de la misma manera impactantes, ¿no? No impactantes, pero que lleguen a tocar fibras sensibles y que han formado parte de nuestra niñez o de nuestra adolescencia. La pregunta. Para que nos la como respondan, más. ¿verdad? Sí, claro, la pregunta que yo... ¿Cuál era? Ya se me a olvidó. mí- ¿La tienes por ahí? Claro que sí, aquí la tengo. La verdad es que es una pregunta Son la tres, cual... ¿no? Que ya dimos nuestra Son opinión. 3 que realmente 2 empezaron a desglosar cuando Rafael estaba comentando. Vamos a el dejarles la cuento. última. Pero tres, la última tres. es la que no hemos contado y ni siquiera hemos dado como un avance o un aviso sobre ella, ¿no? Dice, Adelante, dale. un pacto se respeta hasta la muerte. Eso va a depender de La cada persona, respuesta pero es bastante subjetivo. sí, o sea, bastante manden subjetivo. para ustedes si creen que un pacto se debe respetar hasta la muerte, como lo hizo este gran Octavio. Yo considero que sí, desde mi punto de vista yo considero que sí, que es la confianza que se dan entre dos personas las cuales se aprecian, se quieren, como Que lo es mismo lo difícil dije. en sus tiempos, con Es redes y difícil todo. ahorita porque las personas que realmente te quieren bien se cuentan
con los dedos. Digo, de las manos, ¿eh? y es naturaleza humana también el fallar, ¿no? En ciertas situaciones. Claro, pero naturaleza y también cómo se digo, falla. ¿De qué manera también se falla? Porque también y en puede aquellos tiempos ser era que más sea- difícil. O sea, ahorita con redes sociales, todo se distorsiona. Todo se Totalmente. Se distorsiona tanto una conversación, un mensaje. Quieres dar un punto de vista y posiblemente te salga contra el público, ¿no? con esto vamos a cerrar. El libro lo pueden encontrar en PDF. No, no es cierto, cómprenlo. De preferencia, cómprenlo. Sí, va a estar Está, barato. No, hay que está en apoyar, internet, hay que pero de apoyar. preferencia. Vayan a las cómprenlo librerías, como vayan a las tal. librerías, muchachos. Porque sí es importante tener ahí una colección de libros, ¿no? Que yo tengo como 2, pero bueno. Todos los demás están en PDF. Inclusive en la página oficial de la UNAM lo pueden encontrar. No sin ningún problema. Nos despedimos, Diego, sin antes agradecer a Adolfo. Hey, estamos haciendo una pausa para agradecer a Is Music y Esfera Corp, que fueron las personas que nos brindaron la pista de música del programa, y Esfera Corp, que es donde estamos grabando. Y también Excelentes instalaciones. desde el tanque, por si quieren visitar, que es el set principal Así desde el es. tanque. Es ¿Se el mira ahí, podcast como tal Adolfo? de las instalaciones Sí. en las que estamos. Visiten el canal de YouTube, escúchenlos. Es un podcast de negocios Así es. en el cual les van a De dar consejos emprendimiento también como tal. de Shark Tank. Volvemos, vamos a hablar del desenlace. Ojo, pongan pausa si no lo han leído. Ya lo he dicho muchas veces, pero pongan pausa y vayan a leerlo. Bye. Oigan, pues se nos cortó el video, pero ya estábamos en la parte final Así del es. mismo. Solo nos queda más que agradecer Agradecerles por por habernos su apoyo. escuchado. Agradecerle a Adolfo que se encuentra atrás de cámaras. Dentro de poco también lo vamos a tener por aquí. Si Así les es. gustó el Observando video, que todo salga bien. si les gustó el video piloto, este episodio piloto, vamos a continuar con el proyecto, ¿no? Con su idea. Claro, si a ustedes les gusta y reciba o no el apoyo, nosotros lo vamos a seguir haciendo. güey. Sí, lo Con vamos dos a seguir vistas, haciendo porque es algo... 3 dos vistas, una de mi sí. mamá, una de la tuya y una de Adolfo. Ahí Ay, el está. profe Joel también. Bueno, entonces ya van a ser Él 4 lo tiene vistas. que ver a Y van a ser fuerza. importantes, no pasa nada. Lo vamos a seguir haciendo porque es algo que nos gusta bastante. Y espero que les haya gustado muchísimo. Y espero Nos vernos estamos viendo, chavos. una vez Lean, más. lean. Lean. ¿Y qué? Y lean. Lean, nos estamos viendo. Gracias.